Pues en teoría estamos dentro. Un saludo a los FinFanFumers en un programa muy especial que ya adelantamos hace un par de semanillas y que es el de 20th Century Boys, una obra muy pequeñita, muy manejable y de la que vamos a hablar hoy con mucho cariño y creo que disintiendo en opiniones porque las hay bastante variadas en este pequeño grupo en el que estamos Isara, por ahí, Iván también, Hola. Manuel y yo por aquí. Y nada, pues 20th Century Boys, como muchos ya sabrán, pues es un manga escrito entre los años, publicado entre el 99 y 2009 por Naoki Urasawa. Se publicó en revistas, pues eso, mangakas. ¿Y cómo explicarla? Bueno, pues la sinopsis más breve sería que es la historia. Es una historia que transcurre entre el año 69 y el 97 y que sigue a un grupo de amigos, de chavales que en el 69 tendrían aproximadamente 10 años, evidentemente japoneses, que tienen un pequeño club y viven un poco el mundo desde su infancia y crean un club infantil donde imaginan en el futuro el fin del mundo, con robots gigantes, con bombas atómicas, con todo tipo de calamidades, donde ellos van a salvar el fin del mundo. Es decir, una fantasía infantil aplicando las cosas que ellos ven y ellos aman de su contexto. Esto hace que años después empiecen a suceder cosas extrañas en Japón, ¿cuántos son? 25 años después más o menos, y resulta que hay un grupo, una secta liderada por un pavo llamado Amigo, que está recreando aquellas mismas cosas que ellos predijeron. Y bueno, ese es el principio de una historia de 22 tomos, ¿no? Si no me equivoco, más una adenda de otros dos. Y aparte un spin-off que causó sensación en Japón, pero luego en todo el mundo. Este es uno de los mangas, yo creo, más queridos del tiempo reciente. Se le ha comparado en parte con Death Note, no sé si muy correctamente o no, sobre todo por el tema de los giros, porque hay giros constantes. Algunos se resuelven y otros yo creo que no, pero Yo bueno. quiero decir que Sí, este es un programa que va a ser especial porque creo que aquí vamos a quitarnos un poco las máscaras todos. Para empezar, voy a decir que se puede comparar con Death Note, vamos, en que uno lo hace bien y el otro no, ¿sabes? O sea, porque Death Note es insufrible y 20th Century Boys es increíble. O sea, las dos empiezan por ahí, pero no tiene nada que ver. Y aquí ya hemos ganado pues muchos enemigos porque Death Note es más famoso. sí, pero yo sí creo que hay un porcentaje de gente, ¿no? que entiende Espera un que... momento, Iván, ¿estamos emitiendo? Es que yo no oigo, ni veo ni oigo a Esther. Pues sí, sí, estamos emitiendo y deberías oír a Esther, que lleva un rato hablando, de hecho. Ah, joder, pues yo estaba aquí pensando que la estábamos esperando. Madre mía, los fatiguitas. Voy a Bueno, refrescar. Madre mía. este es, Sal y vuelve a entrar mientras seguimos hablando. No te preocupes que Sí, tienes rato para contarnos cosas. este es el otro detallito que queríamos comentar, FinFanFumers. Perdonadnos, pero estamos volviendo a tener asuntos técnicos. Hoy nos hemos puesto creativos y soy yo la que está a los mandos técnicos, y eso quiere decir que es probable que haya problemas de retransmisión y no se grabe y se corte o lo que sea, pero confiamos en que todo siga adelante. Después del aviso... ¿La ves, Manolo? Ahora sí. Ahora se fue. Ahora Bueno, da se igual, volvió a ir. mientras Volvió a entrar. Manolo, que es el más 20th Century Boys que tenemos aquí. ¿Ahora me oís? Sí. Vale, perfecto. Joder, es que bueno, estamos aquí todos callados como si esto fuera un plato. Una oratoria, ¿no? Estábamos mirándonos. Esperando que te den la entradilla. Sí. Un Twitch especial Jan Size que sea los cuatro callados mirándonos. Una hora y media. Espero no haberme sacado muchos mocos ni haber hecho nada especialmente raro. Para el programa 15 ya nos estamos dedicando a hacer cosas como para museo, ¿no? Ya, de eso, de conectarnos ahí. Vale, bueno, por resumir, ¿qué es la historia? La historia es un thriller que se basa en dos generaciones o tres, no sé, vamos a decir dos. Una son los niños que he explicado cuando eran pequeños, luego cuando pues tienen 30 y pico años y luego se hacen más mayores y es la hija de uno de ellos
la que continúa, sigue avanzar este asunto. Y no sé qué más decir. Bueno, tiene como parte de ciencia ficción, bueno, coquetea con el hecho de si ocurren cosas paranormales o no. Y no sé qué más decir, si quiere empezar alguno de vosotros. Hombre, yo creo que la definición es que es un folletín. O sea, quiero decir, es que aquí podemos tratar de abarcar este manga, que además has dicho que son 22 tomos o los 10, 22 más el 21, bueno, no sé, 24 tomos o los 11 así en formato No sé, gordo, como si fuese mucho, pero tú, Esther, tú eres muy de manga, o sea, quiero decir, 22 tomos, esto en el día a día de la persona que lee manga es como un álbum y medio sí. francés, quiero A mí decir. se me Death hace Note durillo, tendrá ¿eh? más, ¿no? Sí, De hecho. el Goku no sé cuántos tomos era, pero yo me lo leí de pequeño y era inabarcable. Entonces, básicamente es un folletín que abarca, sí, desde los años 60, que es la infancia del autor, hay bastante tema autobiográfico, siempre lo ha dicho este hombre, hasta 2017, que en realidad es como el año 3 después de la era de Amigo. Y, y la base un poco del manga, es lo que has dicho, pero que en el fondo yo lo quiero decir como con otra entonación, que es como que todos los juegos infantiles que haces de pequeño, de repente tienes 30 y tantos años, que es como empieza realmente el manga, y tienes una vida de mierda y no eres nadie, y de repente todos esos juegos que los has olvidado, no solo empiezan a pasar como cosas verdaderas, sino que adquieren relevancia y tú te conviertes, o los protagonistas se convierten en los campeones de la justicia, entre comillas. Quiero decir, ellos tenían un juego que es una cosa que va a ser muy importante en el manga, que va a ir todo como a flashback. En el fondo, la comparación que se suele hacer muchas veces, sobre todo los americanos, con esto es Stephen King, ¿no? Por lo de It, por lo de niños que les pasan unas cosas, adultos que luego tienen que actuar en consecuencia. Y de algún modo se hace una lectura de, pues eso, 20th Century Boys del siglo XX, de cuando eran pequeños, y ahora que son mayores y se está acabando el siglo, ¿qué ha pasado con esas aspiraciones generacionales? Y entonces, pues estos niños tienen como estas ideas, ¿no? De que ellos son los campeones de la justicia, que luchan contra una organización malvada que quiere destruir el mundo con un robot gigante, y además es todo muy plan de niños, que es lo que lo hace bastante guay, yo creo que al principio. Y esas cosas empiezan a suceder de manera aparentemente literal, que dices, ¿cómo en un mundo realista va a aparecer un robot gigante? Bueno, pues este tipo de trampantojos que están en lo argumental y en las propias mecánicas del TVO, que a mí es por lo que me gusta mucho, porque es un TVO, un manga que va al puto 11 todo el rato, o sea, nunca te estás pisando, estás como en el Super Mario, que cada vez que saltas se cae la plataforma en la que has saltado y tienes que saltar rápidamente a la siguiente. Pues este manga es eso todo el rato. Y por eso yo creo que es como una... O sea, la definición sería folletinesco, es un folletín y yo ya sabes que por tirarme la segunda, yo me acababa de leer el mismo año que me he leído, o el año anterior que me leí 20 Century Boys, me había leído Los Miserables. Yo creo que es mejor 20 Century Boys que El pesado de Vigo. Porque Víctor Hugo da unas chapas de tuitero medio entre capítulo y capítulo que gracias a Dios en el discurso de 20 Century Boys están incluidas. El hilo de las La alcantarillas. opinión de Iván Sí. no representa la de Sí, sí, todos sí. los miembros O sea, quiero decir, del es así. De hecho, Víctor Hugo necesitó un musical para que la gente lo leyera, ¿sabes? O sea, quiero decir, 20 Century Boys no le hace falta un musical, ya tiene un manga muy bueno. bueno, Entonces, sí. Si tiene mucho éxito es que es bueno, eso está claro, sí. bueno, no sé, yo creo que a mí me gusta mucho. Yo voy a estar en la esquina del me gusta mucho. Me gusta mucho porque eso, porque me parece un folletín que de algún modo muy consciente, porque mete muchas cosas autobiográficas y muy inconsciente, es un folletín sobre nostalgia boomer, sobre algo que ahora está muy denostado, de hecho, pero que existe esa gente, de hecho hace estos mangas y son los que llevan un poco el mundo adelante. Y es un manga que en realidad me parece que trata sobre el fracaso generacional, en plan pues eso, son unos chavales que tienen unas aspiraciones que no ven cumplida ninguna y que luego por medio de un par de ellos que son, pues eso, los que van a representar los villanos, ¿no? La figura esta de amigo, que es la que está poniendo en marcha todo este tal, pues se deja en evidencia el fracaso generacional y cómo la lectura
del mundo a través de precisamente de la nostalgia y de la cultura pop, pues lleva a totalitarismos y a situaciones malas. O sea, básicamente al auge del fascismo, que es muy, muy significativo, que al fin y al cabo es un miedo muy generacional de esa generación, más en Japón, porque literalmente lo fueron, y que de algún modo están como con mucho miedo a que se repita, y que de algún modo las cosas que utilizan para evadir, resulta que este manga te están advirtiendo que podrían llevarte otra vez a ellas. Y todo eso lo hace, pues eso, yendo al 11. Yo es que no me quiero. Yo si me pongo a hablar de esto, me pongo a hablar todo el programa. Entonces voy a dejar a Manolo que se ha enfadado con lo de Víctor Hugo, porque por algo es filólogo. Y, Manolo por alusiones. Por favor, quería pediros, o sea, el resumen lo ha hecho Iván, me parece que Iván y Sara son más del team a favor y Manuel y yo estamos un poco más en contra. Yo he de decir que después de haber hecho un poco el trabajo de pensar en ello, me ha gustado mucho pensar en ello, pero como personalmente, igual porque era un poco deberes, entre comillas, porque me lo había recomendado todo el mundo, pero teníamos que hacer el programa, entonces había que leerlo ya. Se me ha hecho un poco pesado. Ha habido días que me he leído 8 tomos y eso, bueno, pues al final acaba pesando un poco, ¿no? Quería decir que, a ver si Manuel puedes decirlo luego, porque creo que hay un tema que hay que tratar que es importante para hablar de 20th Century Boys, y es la relación con los hechos reales, porque eso igual, o sea, y por eso quería decir, a ver si puedo tener el turno primero, porque va a cambiar un poco la perspectiva de lo que vamos a contar sobre ello. Y es que 20th Century Boys está parcialmente basado en una secta que existió que se llama, Aum Shinrikyo, ¿vale? En resumen es Aum. Vale, y os cuento. La secta esta empezó fuerte a operar en Japón en el año 89. Estuvo más o menos entre el 89 y el 97. Luego para 2007 o algo así estaba medio apagado, pero la secta sigue reformulada. ¿Por qué digo esto? Vale, es una secta que tanto en el 94 como en el 95 hicieron 2 atentados muy importantes con gas sarín, uno de ellos en Tokio en el metro, donde murieron pocas personas, pero hubo muchísimos heridos, y luego a lo largo de los años se descubrió, o sea, en este mismo tiempo, en los 90, se descubrió que esta panda tenía hasta helicópteros militares, había reclutado a unas 5.000 personas y sobre todo eran chavales con aspiraciones. Había ido, o sea, el líder de la secta había ido a las universidades, había ido a sitios así y estaba reclutando pues a ingenieros químicos, bueno, a nerdos, ¿vale? Y sobre todo eran nerdos sin una esperanza vital, porque en Japón, como sabemos, en los 90 estaban bastante de pena. O sea, y justo además en los 70 y 80 se había hablado del milagro económico japonés. Japón venía pues de lo que venía, había estado en la mierda y luego tuvo un desarrollismo más o menos en la misma época que España. Eso hizo que fuera una época dorada. También, como sabemos, Japón tiene unas grandes conexiones con la cultura estadounidense y una relación un poco de amor-odio con ella. Que también influyó a aquella generación, que es también la del propio mangaka. Luego también fue la Expo, que les influyó mucho. Bueno, la cuestión es que la secta esta, el gas sarín es un gas inodoro e indoloro, y lo cual también me parece que es metafórico. Y la otra parte de la secta esta es que durante muchos años, sobre todo en los años a finales de los 80, hizo muchos trabajos de cultura pop. Tenía canciones, hizo mangas, hizo videojuegos. Las pavas de la secta, que promulgaban un poco libertad sexual, hacían bailes, y era una secta que era un culto de la muerte. Pensaban que en el 97 iba a llegar el Armagedón y lo que ellos querían era el fin de la humanidad. Y tenía un líder que era básicamente Amigo, que es el protagonista de 20th Century Boys. Y hay un montón de factores. El caso es que rima muchísimo con esta obra. Y hay un punto en el que a mí personalmente me parece que es bastante una relectura. También la otra cosa es que, por ejemplo, esta secta usó unos cascos llamados cascos Psi, que se lo ponían a sus miembros para ponerles descargas eléctricas y estimular la actividad cerebral. El líder de la secta también salió en imágenes como levitando, porque se supone que tenía superpoderes, llegaba a ser casi una especie de divinidad. Entonces todas estas cosas aparecen en el manga. Ya está. Fin. Y No, lo de... y luego enlazamos en el Twitter o donde sea el anime, que yo lo acabo de ver en el artículo que escribiste,
y es una cosa alucinante. Pero vamos, joder, es que estoy viendo que en mayo del 95 estuvieron a punto de matar a 10.000 personas Sí, con una sí, sí. bolsa, con una bolsa de papel con cianuro de hidrógeno. Madre mía. Experimentaba muchísimo con la guerra química y es que y el grupo sobre todo lo bonito no es que no se ha disuelto y se supone que ahora tiene cédulas o células no sé Células. células eso, en los países satélites rusos donde hay como un descontento de la población. Y te quería preguntar, las producciones estas de movidas populares, rollo eso, canciones, videojuegos y demás, ¿lo hacían en plan porque era su movida o como un método de reclutar a peña y tal? De reclutación, sí. Y un poco yo creo, bueno, o sea, he de decir que no he profundizado casi nada porque es un pozo en el que puedes caer durante semanas, pero creo que también evidentemente el líder tenía un ego del copón, entonces en estas horas se habla mucho del líder. Pero también porque al final supongo que como todas las sectas estaban intentando crear una cultura que galvanizase un poco al grupo y al final pues era lo que esta gente también consumía, ¿no? Como tú decías hace un momento, pues era gente que venía de leer mangas, del anime, de no sé qué, pues ¿qué les das? Pues mangas y animes de lo que vives ahora, que es la secta, amigo. Sí. Esta es tu nueva casa. Creo que lo que se tiende a pensar es, pues, como toda secta que les dio un fin vital, ¿no? Y eso también conecta con lo que decía antes Iván, de que lo que parece que cuenta esto es la historia de cómo los sueños rotos, cómo cada uno hace lo que puede cuando es adulto, ¿no? Cuando te das cuenta de que no vas a tener un objetivo vital y de que lo que te toca es ser... yo creo que el manga realmente es muy amargo en ese sentido. Quiero decir, hay varias maneras de leer este manga y sobre todo... una de la básica, la primera es Pumlost, o sea, es un manga que está siempre al 11, haciendo giros de guión y que se puede leer así y que de hecho yo creo que está, en ese sentido está en la cima, o sea, ese sería más que motivo suficiente, porque a mí no me gusta mucho este rollo, Lost me parece un asco, no sé qué, todas estas cosas me suelen parecer mal, pero aquí por algún motivo me gusta mucho. El otro es esta otra lectura, pues eso, de que en el fondo la comparación con Death Note, por ejemplo, es interesante. Urasawa hace una cosa que no es muy habitual, yo creo que por eso se encuentra en el seinen y no en el shonen, no porque el shonen sea peor, sino porque, bueno, ellos mismos les ponen esas etiquetas, que es un autor relativamente, a ver, no atípico porque existen, pero dentro de los famosos es un poco, la comparación odiosa un poco es con Tarantino, no es un autor que tiene muchos referentes y que es muy académico, un poco a lo Alan Moore, ¿no? O sea, en sus obras no solamente está contándote con los tropos habituales, como por ejemplo Death Note, sino que hay muchísimas referencias. Se nota que hay un trabajo de documentación. Y bueno, lo de la secta Y es de uno todos de ellos. los temas, eso es una pasada. Lo de está hablando desde grupos de música, animes y mangas antiguos de Japón, luchadores de lucha libre, o sea, como hay 14.000 referencias de temas muy diversos. Sí. No quiero decir que otros autores no lo hagan en una cosa concreta, es muy mítico, pues estos autores que se documentan muchísimo para dibujar perfectamente un tanque P7 o una metralleta no sé qué tal, pero es que de algún modo Urasawa lo aglutina y lo conglomera en una documentación completa. De hecho, eso... Y además eso que es, perdona, que es curioso que en realidad la mayoría de las veces lo hace simplemente para mencionar algo, ni siquiera lo va a dibujar o... No, como que no es una cosa... Para que funcione como mecanismo argumental y como mecanismo no solo argumental sino alegórico. Uno de los casos más claros es la discusión que hay claramente generacional entre que el robot sea pilotado o sea por control remoto. Eso es un Gundam o si... Eso es imprescindible y explica muchísimo la cultura de Japón a través de la cultura popular y la manera de entender muchas cosas con una chorrada que a nosotros nos parece muy chorra, pero que a él no se le parece. Y eso, hay muchísima intertextualidad, no solo con cosas reales, sino, por ejemplo, pues eso, obviamente hay mangakas, sale un trasunto de Tezuka, hay muchas menciones a Sao Takamori, que aquí es un señor que no ha llegado prácticamente nada, pero hacía un manga que se llamaba Ashita no Joe, de un boxeador en los años 60, que fue una revolución muy llamativa en Japón, porque como que la clase obrera se lo lee, el Rocky de allí, digamos, ¿no? Y provocó varias huelgas y tal. Obviamente hay referencias a Otomo, a Gonagai, a muchas cosas que generalmente en el mundo del manga
no esperas encontrártelas. Este nivel de posmodernidad, y al final la posmodernidad es intertextualidad y discurso a través de los referentes, ¿no? Y Sí, pero estos referentes no están aquí sencillamente pues un poco para aturdir con el ruido del name dropping y todo ese tipo de cosas. Estos referentes están aquí porque sirven para caracterizar a los personajes, lo que decías antes. Son elementos que tienen que ver con la trama. Es que es importante para la trama que haya un momento en el que personas de distintas generaciones discutan qué robot es mejor, o cómo tendría que pilotar, cómo se tendría que pilotar un robot que realmente vaya, no sé, que nos represente. Claro, por eso a mí me gusta, por eso a mí me gusta mucho. No es más destructivo, sino qué robot quiero yo que sea mi avatar. Entonces, claro, ahí ya no es una pregunta de cuál es más eficaz. Ahí es una pregunta de cuál me representa. Sí, porque precisamente eso es una obra que habla muchísimo de las generaciones, ¿no? De las referencias que tiene cada generación, de cómo se va manteniendo o perdiendo, ¿no? Esos recuerdos y lo que identifica un poco a cada generación. Es que esa escena es cumbre porque además no solo funciona a todos los niveles, funciona a nivel de argumental, funciona a nivel de representación de alegoría, sino que al final funciona a nivel de que no es pretenciosa, al final sigue siendo un manga de aventuras y de algún modo una reescritura de un folletín, y al final el giro es: tenemos a un científico y hemos secuestrado a su hija, que es como lo mítico, o sea, sí. Los malos han secuestrado a la hija del científico para que le saca un robot. Pero yo creo que pilotado. Todos los que consumimos cultura popular nos hemos encontrado en estas alguna vez, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era lector de cómics de superhéroes en los años 90, principalmente de superhéroes, y veías como de repente todos los superhéroes nuevos que aparecían, o los viejos, de repente resultaba que eran mutantes. Sí, pero ¿por qué ahora todos los superhéroes son mutantes? Me cago en la leche. Claro, pues yo me imagino que es lo mismo que un tío que estaba que siempre había leído sobre mechas, que de repente se encuentra con que le han quitado el suelo bajo los pies, porque ahora resulta que hay un fulano metido dentro. Pero si esto es una mierda. Perdón por interrumpir, nos dice Josemán que buenas y feliz año. Quería meterlo a Josemán, muchas felicidades. Feliz año a todos, sí, que hemos empezado a hablar de... Como solo nos interesan las lecturas, hemos dado por culo al año y todo, sí. Feliz año. Hay una cosa, con lo de la cultura y demás, hay una cosa bonita en este TVO, en este cómic, manga, perdón. Mucho de lo que se cuenta, pues eso, ¿no? Está basado en las historias que les gustaban a estos niños, en elementos de la cultura popular, y como decía, por ejemplo, esta secta se valió de cosas de la cultura popular para expandir su, entre comillas, virus pues ideológico, vamos a llamarlo, ¿no? Y a lo largo de este manga pasan cosas por las cuales Amigo, esta secta, acaba tomando el poder desde un punto de vista como colectivo, acaba convenciendo al mundo por varios motivos reales y motivos como culturales también, de expandir su tal. Pero lo que quiere contar también, yo creo, Urasawa, es que también la cultura, o sea, nos puede llevar a la ruina, pero nos puede llevar al cielo. O sea, también te puede salvar por las cosas que van pasando en la trama hacia el final. Hay, por ejemplo, elementos donde las canciones pueden ser muy importantes para unir a la gente, o sea, también para hacer el bien. No sé cómo lo veis. Hombre, es que es un manga de lo que se está hablando, una de las cosas de las que se está hablando, porque además es que esto es lo que decíamos al principio, esto es una obra monumental, es gigantesca. A mí me gusta mucho, voy a hacer un paréntesis antes de que Manolo siga, que es que Manolo cuando se lo empezó a leer me mandó varios mensajes de que le parecía una puta mierda. Y cuando me ha gustado. Es que y cuando se lo terminó de leer me dijo que agradecía habérselo leído, ¿sabes? Que a mí no me haya gustado no quiere decir que no haya intentado entenderlo o intentar ver por qué esto está contado así, pero una cosa que sí que aparece en la línea de lo que está diciendo Esther es lo del relato, ¿no? O sea, bueno, aquí tenemos una serie de piezas que de alguna manera hacen el mosaico de lo que es la cultura de la generación en la que me ha tocado vivir, que de alguna manera, pero yo, claro, este mosaico luego lo enfoco desde un ángulo, lo enfoco desde otro y claro, resulta que Kenji y sus amigos hacen su
de niños, cuando se reúnen ahí porque están muertos de aburrimiento, pues son unos niños de los años 60 que, por lo que contaban siempre mis mayores, eso tenía que ser la muerte, pues entonces hacen una historia de cómo se imaginan ellos de mayores y qué es lo que les va a pasar. Y a ese libro le llaman el libro de las revelaciones. Lo voy contando por si a lo mejor tenemos aquí un despistado que... El libro de las profecías. Eso, de las profecías. Sí. Iván, Y en ¿quieres estas... compartir imágenes del TVO? Sí, es verdad, se me estaba olvidando. Y luego resulta que alguien, en principio, porque aquí hay mucha vuelta, ajeno a la pandilla, encuentra ese libro de las profecías y dice, uy, qué bien, pero qué mal, que voy a contar yo otro. Entonces, claro, ese mosaico que habían construido los chicos a partir de, bueno, pues cómo podían proyectar su futuro a partir de lo que ellos entendían que era la vida, de las referencias culturales que ellos tenían, de lo que entendían que les cabía esperar, pues le da un giro y esas mismas piezas de repente apuntan en otra dirección, que es lo que contaba Esther. ¿No? Entonces, claro, de esos dos enfoques de la cultura, de los roces entre esos dos enfoques, es de donde sale el argumento de 20th Century Boys, porque claro, a mí eso me parece una genialidad, o sea, que realmente es todo esté construido a partir de las fantasías absurdas, totalmente inocentes de un grupo de niños, ¿no? Y que luego se conforma el mundo en torno a eso. Pero al final habla mucho de la generación boomer también, ¿no? Un poco. Pero fíjate que los mismos mimbres que unos proyectan en una dirección son los que el otro proyecta en la dirección. No es que uno diga... Pero en realidad ni siquiera cambia tanto la dirección, ¿no? O sea, porque realmente el libro de las profecías es el mismo. Aquí quería decir también, pensad por ejemplo en el personaje de Kana. Kana es la sobrina de Kenji, que la cuida Kenji. Kenji es el protagonista, el que contó todo esto de pequeño, el que era el líder cuando era pequeño, porque lo crecieron. Y el que tiene que cargar con la culpa de que un pavo que leyó su libro se volvió loco y empezó a... Contad quién es Kana, que aquí lo mismo hay alguien que se ha leído 2 volúmenes y no ha llegado a este personaje. Vale, pues eso, Kana, que es la hija de Kenji, cuando ya es mayor... De la hermana de Kenji. Sobrina. Eso, perdón. Pero bueno, la cría como si fuera su hija, pero sí. O sea, es la hija de la hermana de Kenji, que tiene un interés increíble, porque luego para saber quién es quién, ¿sabes? Que esta es la otra parte que ya la comentaremos y que estoy de acuerdo con Manuel, de que se hace a veces un poquito pesado el folletín. Pero la cuestión es que Kana es eso, ¿no? Es la hija de Kenji. La sobrina de Kenji. Desaparece llegado un momento, pero Kana se vuelve loca porque ama a su tío y se pasa el resto de la historia escuchando sus canciones en casete, y ella es como una millennial y su tío es como de la generación X. Y ella... está todo el rato creyendo, o sea, su función es la de creer y la de intentar recuperar y mantener el espíritu de su tío, porque se supone que es el que va a ayudar a salvar el mundo. Entonces, ella es eso, como ella realmente no lo conoce, ¿no? Es como un mito que le han creado también a este personaje, y que luego ella es como vive toda su vida ella soy pues yo eso, siguiendo este mito y esta figura que se ha idealizado. De parte de ella somos nosotros cuando nos dicen que Los Goonies es la mejor película y Star Wars es la mejor película. Sí. Nos llega de segundas y tenemos que aceptar que eso es la Biblia y punto. Lo que pasa es que ella quiere recrearlo. Sí. A mí me parece el personaje más importante. Sí. Porque, a ver, yo... Ya está compartida la pantalla, lo conseguí. Os cuento lo que a mí me parece que es 20th Century Boys. Entonces, dentro de Boys, tú lo que tienes es una pandilla de chavales que, como estaba diciendo antes, pues están ahí un poco contándose a sí mismos quiénes son y qué planes tienen y no sé qué. Y claro, resulta que nosotros siempre tenemos esos momentos seminales en la vida de estos chavales vistos desde la perspectiva de que ese momento ya ha pasado. Porque nosotros los conocemos primero en el presente, y en el presente pues vemos que no han cumplido ninguno de los sueños que ellos tenían. Es más, en muchos momentos se encuentran con que ellos no recordaban tampoco el libro de las es que está muy bien eso, ni que les ni que tuvieran especial ilusión con nada. Más bien parecían recordar cosas que tampoco tenían mucha importancia, como un
cartel de una peli porno que estaba cerca de un sitio por donde pasaban. Pero bueno, sea como fuera, el caso es que estos chicos, pues cuando son niños, tienen una visión de lo que es el mundo y de quiénes son ellos, que luego cuando es adulto, pues la vida les ha pasado por encima, ¿no? Claro, pero esa frustración sí la arrastran. Porque nosotros sí vemos que a lo mejor lo de la cabaña no lo recordaba, pero Kenji, el protagonista, sí sabe que él quería ser músico, y obviamente no lo es. Y sí sabe que tenía una serie de ideas sobre cómo tenía que vivir su vida más allá de la música, y no se parece a nada a estar regentando un 7-Eleven, cuidando de una niña y viviendo con tu madre, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una frustración que poco a poco, y esto lo van descubriendo, no acaban ellos mismos, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando en esa joven cana, en esos niños que se van encontrando poco a poco, ¿no? Entonces, es como si el hecho de que tú tuvieras una serie de ideas y no hayas podido hacerlo, si de alguna manera a cierto nivel estés jodido, pues de alguna manera llueve sobre terceros. Sí, que es básicamente mandar a tus hijos a la universidad cuando querían hacer un FP, sí. Sí. Y nunca es muy grave, y siempre es con las mejores intenciones, pero el asunto es que claro, pues ese impacto se da. Se da en el caso de Kenji más o menos flojito, porque lo que hace es cantarle canciones a la pobre bebé que ni pincha ni corta en esta historia. Sí, pero también a un nivel mucho más macro, en el caso de Amigo, realmente consigue sojuzgar a la humanidad, ¿no? Y en el fondo es, claro, algo muy reconocible, porque supongo que a todos los que somos adultos nos ha pasado, ¿no? Que de repente vamos arrastrando ahí nuestros issues y cuando quieres te dar cuenta se los estás poniendo de gorrito a tu bebé. O lo estás escupiendo. Bueno, no he acabado todavía el último tomo, no me ha acabado la historia todavía, pero lo tengo más reciente, algunas partes. Hay una parte que tiene que ver con esto que dices, que son como los grupos de resistencia que se forman, ¿no? Contra Amigo en este mundo posapocalíptico, digamos, en el que Amigo ha tomado el control, que están todo el rato también siguiendo este mito, ¿no? Y como escuchando historias de cuando el grupo protagonista eran pequeños, de la cabaña en el prado, de como... Y hay una escena en la que Yoshitsune, que también es un señorín, el pobre, que siempre dice, yo no quiero ser líder, no sé qué, bueno, que les está contando una historia y está como, y pues hicimos esto y nos estamos peleando con estos dos y tal, y está el grupo de de los rebeldes, ¿no? Más jóvenes, diciendo, ¿y qué pasó después? Y el otro, pues no me acuerdo. Y como... que tiene este rollo también, eso, como de la leyenda, ¿no? Que hay un montón de gente que no la ha vivido, que la sigue, pues eso, a todos los niveles al final. Por eso a mí me parece que es una historia muy interesante en cuanto a la colectividad que plantea, ¿no? No es solamente como este grupo de gente que ha tenido una infancia que recuerdan a veces como más especial, seguramente, de lo que fue realmente, sino que todo eso, lo que estabas diciendo, ¿no? Todo el resto de gente que se les acaba uniendo y que acaban teniendo como en muy estima todas estas historias que no eran ni para tanto ni en un principio, ¿no? Y todo esto, yo arrastro un pequeño trauma de que me gustaba no sé qué y me acabé y al final no me enteré de la historia, o de que tenía muchas ganas de ir a la Expo y al final por circunstancias no pudo ser, y al final no sé qué, y eso me deja una pequeña herida que bueno, igual no es muy importante, pero al final esa herida se la planto yo al siguiente o le obligo a no sé qué. Sí. Y yo creo que ese es el al final centro. Hacen la expo permanente. Porque es una trama. O sea, la trama de 20th Century Boys es un locurón, no paran de pasar cosas y además, bueno, luego hablaré de lo que no me gusta, pero claro, constantemente en 20th Century Boys hay una serie de patatas calientes que se van pasando, que es, pero ¿quién es Amigo en realidad? Porque Amigo, el líder de la secta, lleva una máscara o una serie de máscaras a lo largo de la historia y entonces siempre te cabe la duda de exactamente qué personaje de la infancia es este Amigo o en qué consiste la relación
entre los distintos libros de las revelaciones, ¿ok? Y en ¿Qué realidad, ha pasado con todos vamos a Kenji? descubrir que nada de eso luego es muy importante, o es importante, pero no en la línea de la que cabía esperar que fuera importante. Es importante en cuanto a que los malabares se están haciéndose. Sí. O sea, quiero decir, es importante en cuanto a que narrativamente todo eso te va a generar escenas Déjame increíbles. elaborar esta idea. La cosa es que, perdóname, Iván, la cosa es que efectivamente todo eso es importante, incluso por el mero hecho de que esté, y que en este momento esté bajo el foco. Pero, en realidad, eres amigo no es importante en el momento en el que tú llegas al final y no lo sabes. O sea, cuando venía 20th Century Boys, el final de 20th Century Boys... El spoiler, señores, pero bueno. Como ya sabéis, aquí lo es- hacemos que sí, que sí. Es el momento en el que Kenji tiene la ocasión de dar un concierto. Eso. Y puede dar su concierto. Y otro personaje ha encontrado la manera de quitarse la espinita o de convivir con el haber tenido que no sé qué. Es que tampoco quiero enredar de más. Claro, en ese momento es cuando tú dices, bueno, claro, es que a lo mejor quien era amigo era importante por eso y puede que sea importante por otra cosa, pero la historia no es ¿y quién se esconderá detrás de esa máscara? Lo cual es un problema, Más que eso, en mi quería- opinión, cuando a lo largo de la Sí. historia te han dicho en muchos momentos, ¿pero quién? ¿Quién está detrás de la máscara? Es que- Y los- Pero vamos a ver, y- Pero y los- eso vamos no a es ver. el y los cliffhangers son y se quita la máscara y luego no, pero eso no era importante. Hombre, es verdad. Pero vamos a ver, es que Pero sí es es como importante. Twin Peaks eso, ¿no? Es que sí O es sea, importante, claro. sí es importante, pero es importante a un nivel alegórico, porque son... Bueno, vamos a romper los spoilers. Y como figura narrativa, A ver, no sé. Hay dos amigos, hay dos personas que son amigos. No, antes no, ya está, ya lo he roto, Pero ya se bueno. rompió. Antes de avanzar, vamos a aclarar que no vamos a hablar de el epílogo, no vamos a hablar de Sí, 21. yo voy a hablar del epílogo, pero claramente voy a hablar del epílogo, me parece importantísimo hablar del epílogo. Si yo lo decía por Isara. Pero Nada, bueno. ya me avisáis y yo me quito los cascos, ya está. Claramente quiero decir, hay dos amigos. Esto ya Isara ya lo sabe, no es... A ver, lo dicen bastante pronto, está bastante claro, sí. Hay una cosa con la que estoy de acuerdo contigo. Hay el nombre concreto de quién es amigo, no importa, porque son muchos chavales, y va a ser uno, y otro va a ser el otro, ¿vale? Y va a haber muchas vueltas de tuerca para saber quién es quién, y te va a parecer mejor o peor cómo te lo han ido poniendo en bandeja y preparándolo. A mí me parece muy bien porque yo estoy metidísimo. Quiero decir, o sea, a mí Urasawa me narra tan bien las cosas que me lo como todo, porque me parece muy bien que todo esté trastabillándose todo el rato. No le pido esa coherencia. Pero lo que sí importa es la biografía de esos dos amigos. Porque el primer amigo, que ahí se habrá llegado, es Fukubi, o Fukube, o como se diga, es un pavo que es maquinal, que es la maldad personificada, es un don nadie, fue una persona que es un don nadie y que quiere ser alguien. O sea, está haciendo de algún modo, hay un tropo muy habitual en la ficción de la generación del baby boom, que es el tropo de eres un Mindundi, de repente resulta que no, que eras el elegido. Y entonces puedes sublimar todas las fantasías de poder que la sociedad occidental no te ha permitido sublimar. Eso es muy habitual. Hay una variación de ese tropo que es el de me enfado con mi novia y entonces va a aparecer un monstruo gigante que es la representación literal de nuestra relación y entonces en cuanto yo le consiga vencer o salvarla nos vamos a volver a enamorar. Que es la ficción funcionando como catarsis de frustraciones de una generación o de unos personajes. Entonces, de algún modo, este personaje, Fukubi, representa eso, representa un personaje que está rompiendo el mundo, pues haciendo una secta, comiendo la cabeza a la gente, o sea, labrando su propio destino, siendo lo más hijo puta y lo más nihilista posible para sublimar esos sueños, porque cuando era pequeño ni siquiera le admitieron en el puto grupo de los héroes. Entonces él dice, pues yo voy a ser el villano y yo os voy a joder. Pero ese personaje, en un giro bastante bueno, para mí,
muere a mitad. O sea, a mitad de historia se lo cargan y ya a partir de ahí va a haber como juegos. ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Será otro? Sí, es otro. Te lo hice muy rápido. Es otro. Este señor murió. ¿Por qué? Porque en el fondo, por mucho que estemos sublimando aspiraciones y siempre estemos como bordeando la línea de lo fantástico, no es un TVO fantástico. En el sentido, es un TVO fantástico. Pero no hay nunca una ciencia ficción explícita, una fantasía explícita. Entonces, la gente que muere, muere. Bueno, hay poderes mentales. Quiero comentar luego esto. Algún detalle que voy a ir ahora. Sí. Vale. Entonces, hay un segundo personaje que va a ser amigo. Y ese segundo personaje que va a ser amigo no es importante por su nombre, pero sí es importante porque ya no es el mismo amigo que el primero. Ya no es alguien que quiera sublimar las distracciones. Es alguien que odia a Kenji. Lo odia profundamente. ¿Por qué? Porque Kenji robó un puto caramelo. Va de campeón de la justicia, pero robó un caramelo y le echó la culpa a otro. Y eso no lo hace un campeón de la justicia. Eso, básicamente, que es la base de la trama, es puta generación de gente, o sea, putos boomers que encima van de campeones de la justicia y no hacen más que robar cosas, echarse las culpas a nosotros. Por eso el segundo amigo, es crucial. Pero también la historia de una persona que la lleva muy adentro, ¿sabes? La historia de un pavo claro. porque Kenji lo que hizo es eso, ¿sabes? No hizo nada más, hizo una maldad. No robó un caramelo, Iván. Hizo una maldad, una chapa. No robó un caramelo. Es que al final... Si fuera un caramelo no sería importante. Al final es un poco una historia de niños que no son populares en el colegio y están como resentidos. Las generaciones al final se forman de los que no son populares en el colegio. Sí. No lo has oído porque es que Iván lo ha contado mal. Entonces, que sí, roba una chapa de ser del pero super lo que roba no es un caramelo. Si fuera un caramelo no tendría importancia. Lo que roba es un premio. ¿Recuerdas? Es verdad, roba un premio de una en tu cara. Roba la insignia de Salvador de la Justicia. Entonces quiero decir, esa alegoría es obvísima y entonces todo eso se va a juntar en un concepto que es al que voy, que es el único concepto fantástico que tiene, ya puedes, que es la puta máquina, la atracción virtual que la crea el segundo amigo además, que conecta el pasado con el futuro de un modo muy raro. En el largo de la trama, de los 1000 giros que hay una máquina que es una especie de atracción virtual en las ferias que tú te conectas a la realidad virtual y de algún modo vives en el pasado. O sea que claramente es una representación absoluta de la nostalgia. O sea, tú te vives ahí y revives el pasado. Pero de algún modo, que es donde está el giro, digamos, malvado o alegórico o tal con el tema de la nostalgia, de hasta qué punto la nostalgia puede ser perniciosa en determinados momentos, permite modificar el pasado también, permite relacionarse con el pasado de modos nuevos. Vale, por y favor, reescribir el pasado. Déjame ahora de meter lo mío porque llevo un ratín y veréis desde dónde llevo. Y Sara ha contado antes que toda esta trama también tiene mucho que ver con cumplir las leyendas y los mitos, ¿vale? Y como hemos explicado, 20th Century Boys tiene una estructura temporal que va para adelante y para atrás, pero donde claramente es muy importante que el pasado existe y el pasado es pasado que te pesa, el presente que es donde suceden las cosas y el futuro que es hacia donde vamos. Hay un personaje que es Kana, que ya hemos comentado, que a lo largo de toda la trama se anticipa, te quieren decir que tiene poderes mentales. Y hay una escena muy importante que es la del casino, que recordaréis. Se supone que una cosa que ella en determinado momento quiere hacer es, necesita pasta, entonces va al casino, pues no sé, con 4 yenes, lo que sea, coge una ficha y va apostando a las cartas. Y ella más o menos dice, apuesto a tal, apuesto a cual, y va consiguiendo el dinero como podemos imaginar porque estamos en un TVO, pero con la constante tensión, además en un folletín, de si conseguirá el siguiente o no, porque aunque de ella te han venido a decir, te han hecho entender que tiene poderes sobrenaturales que no se han manifestado de forma real, se cree que lo tiene. ¿Y cuál es ese poder que estamos viendo en el casino? Anticipar el futuro, escribir el futuro. Básicamente, ganar a las apuestas porque ves el futuro y es como si ese personaje estuviese escribiendo lo que va a suceder en el manga, ¿vale? Y por eso es tan importante. Eso funciona como de varias maneras. Hay otros 2 personajes, uno en concreto. Por cierto, chicos, 20th Century Boys tiene un spin-off que no hemos comentado que se llama Mangari Michi. Es un spin-off de un personaje que es un escritor de manga.
que sale dentro de la historia, Sí. que bueno, que es amigo de otro, de Que un... es el vecino de Kana, ¿no? está en la cárcel con el Kyoto. Sí, es el momento más Víctor Hugo de la historia, que es cuando uno de los personajes, ¿cómo se llama? Sí, es que no me... ¿8? Es 8, ¿no? 8 está en la cárcel. Que esa escena es increíble. Es que en el fondo da igual todas las anécdotas y todas las mismas que estemos contando. Es que si te lo lees, las escenas son increíbles. Toda la escena de la cárcel es increíble. Bueno, pues total, que el mangaka hay en determinados momentos que se pone metalenguaje, ¿sabes? Dentro de la propia historia cuenta que igual va a hacer una historia similar a esta donde al final ganen los buenos y cosas así. Y esto está ocurriendo un poco o sea... Y el spin-off que crearon también es de mangas, que escriben mangas donde suceden cosas dentro de este mundo de 20th Century Boys. ¿A dónde quiero yo llegar? Hay momentos de verdadero virtuosismo en 20th Century Boys donde te hace reflexionar de cómo, pues eso, cómo los mitos también se escriben a sí mismos y nos acaban influyendo. Y lo hace muy elegante porque este manga da la impresión a veces de escribirse a sí mismo. Ya está. Y Urasawa siempre ha comentado que él hace un poco, bueno, todos no lo sé porque no los he leído a todos, pero yo recuerdo leer entrevistas de Toriyama y de Urasawa y de Otomo también, que siempre como que ellos fabrican una estructura general de lo que están contando, pero como esto se entrega semanalmente o quincenalmente, no sé exactamente cuál es la periodicidad, suelen improvisar bastante. O sea, quiero decir, no nos engañemos, yo tampoco digo que esto de manga sea un mecanismo de relojería perfecto. Está claro que tiene muchas partes improvisadas según le iba apeteciendo al hombre y según iba encontrando escenas que eran interesantes. Y entonces, en ese sentido, sí que es verdad que hay un poco de sin Dios, pero... Yo a todo esto lo que quería ir es que realmente las escenas están tan bien planteadas. De hecho, has dicho lo de la apuesta y a mí me pasa que cada vez que me comentas esto, yo lo leí hace más tiempo, lo hace 5 o 6 meses. Obviamente no me acuerdo del cuadro general, pero no de tal. Pero la escena de las apuestas es increíble, que hay un momento en el que mete, eso es de genio, mete un personaje que es como un jugador veterano, como alguien que lo ha jugado todo. Y que de repente le está como hablando cerca, no sé, recordádmelo vosotros que lo tenéis fresco. Y le dice como está haciendo está apostando la propia suerte, no sé cómo, hay un momento que él se asusta, ¿no? Como esa apuesta que es un poco, de repente se vuelve se vuelve JoJo's Bizarre Adventure, que es como lo que estás apostando ahora mismo es la propia apuesta de lo que vas a apostar, que es como ya, pues al final es un poco juego de niños, en revista de Shonen, que es como pues te pego un puño de fuerza fuerte mortal, ¿no? Como vamos a llevarlo al 15. Y el manga se mantiene mucho por esas escenas. Yo, por ejemplo, sí me acuerdo mucho de la escena de la cárcel, pero me acuerdo mucho de la escena del cura. Eso es una cosa que... Claro, el cura, sí, yo me acuerdo un montón del cura, sí. Las escenas de personajes que de repente no han aparecido hasta ahora, te introduzco un nuevo personaje, no sabemos muy bien dónde está Spinao, y en un capítulo 2 te escribo una escena que es la del cura que descubres que había sido mafioso. Es que para la trama importa 3 cojones, pero como el cura que descubres que ha sido mafioso y que era amigo de otro cura muy mayor que le sacó de las malas calles porque era un falsificador muy bueno y le contrató para descubrir documentos del Vaticano, a ver si eran este tipo de rollas que estás diciendo, estoy hablando de 20th Century Boys, está hablando de documentos del Vaticano. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Y entonces resulta que el pavo tiene todos los brazos tatuados por debajo, pero siempre lleva sotana. Que se está escapando de las fuerzas de amigo, ¿no? Y se quita la sotana y es un pavo. Descubre la persecución. Descubre toda la conspiración y de repente es como, ahora me tengo que ir. Y es como una escena muda en la que el pavo se quita la sotana y está lleno de tatuajes tribales horribles, circa 2002, Fast and Furious y una camiseta de tirantes, porque en todo este tiempo ha sido cura, pero ha sido cura con camiseta de tirantes. Porque, ojo, ¿sabes? De Macara Never Die. Y esa escena tú te la estás leyendo y dices, no me estás contando absolutamente nada, no estamos avanzando en la trama, pero es lo que más estoy disfrutando de mi día, ¿sabes? Y yo creo que ahí está un poco la virtud del manga y lo que Manolo me va a echar abajo ahora, que es el momento. No, si me dejas te lo cuento. Si me dejas te lo cuento. Pero bueno,
No, hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Si es que este tío es un narrador súper dotado, porque es que esa escena que tú estás diciendo es magnífica. Y no solamente porque la función de ese jugador es precisamente contextualizar lo que está sucediendo a un lector que no se está enterando de nada, porque el juego al que están jugando es absolutamente incomprensible. Entonces, claro, ahí hay un tío que te está diciendo, uy, es que claro, esta apuesta es muy arriesgada. Por Cana no lo vas a ver, porque Cana va a tener siempre la cara de póker que requiere la situación. Es que si ahora haces eso, madre mía, es que ahora ya sí que se puede liar porque subiríamos un grado. Y claro, es que esto, si tú no tuvieras ese personaje en esa escena, sería una escena aburridísima. Porque tú lo que irías viendo sería una serie de manos donde cada vez hay más dinero en la mesa, pero esa tensión la está transmitiendo un personaje que realmente apenas participa en la historia, más que como una especie de elemento contextualizador. Y poco más o menos lo mismo sucede en mi escena favorita del TVO, que es cuando huyen de la cárcel. Esa escena es alucinante. Tú tienes a Ocho, que podría escapar perfectamente de la cárcel esa tipo Alcatraz, pero espera a que haya un mangaka Tolai que básicamente sirve, bueno, es verdad que le saca partido en un par de momentos, pero un poco para justificar el habérselo llevado, porque en realidad la función de este personaje es absolutamente narrativa, es decir, es que una persona normal no es capaz de nadarlo. Es que una persona normal, a ver de dónde saca la entereza para arrastrar a este peligro. Es que esto no sé qué. Entonces, claro, si no, tú lo que verías sería un superhéroe haciendo cosas de superhéroes y no te llamaría la atención. No tendrías como la toma tierra, ¿no? Claro, entonces, hacer todo eso y que tú pienses que este personaje tiene realmente un motivo para estar en esa escena, es milagroso, eso es un juego de manos alucinante. No siempre se le da, porque luego tiene, por ejemplo, este otro personaje ya en el último acto, que es el Coyote, que va pasando personas de contrabando. Que es un rollo. Ese personaje es un burro. Y como este tiene 2 o 3 más, claro, entonces el problema es que cuando hace que la trama avance es una maravilla, y cuando tropieza, pues entonces lo que hace es subrayar las cosas que no están funcionando en el TVO. Porque Pero igualmente, como todo es pasajero, pues pasa y ya está. Y no vuelve a hablar del Coyote y fuera. O sea, tampoco... Es verdad, pero mientras está ahí, las cosas que no funcionan del TVO están bajo el foco. Entonces, claro, el problema es que la trama, los personajes están muy preocupados por la trama, constantemente te están transmitiendo la idea de, oye, es que esto es importante, y tú tienes la noción de que no lo es, de que la identidad de amigo, por lo menos para lo que en este momento está bajo el foco, no es importante, que los problemas de este personaje no son importantes, que el salvar tal situación no es importante, pero los personajes te están diciendo que sí, y están enredados en que sí, y todo va a que sí, y te están prometiendo que la historia está hilada, que todo esto está grabado, y no lo está. Entonces, en la trama, sí, pero en la trama lo que tú tienes es un tío que se da un golpe en la cabeza, que es el protagonista, y de repente sale de la historia años. Y es porque se ha dado un golpe en la cabeza y ha perdido la memoria, que dices, la madre que te parió. O esta especie de máquina del tiempo / experimento de realidad virtual o / no sé qué, que a él, yo estoy convencido que Kurosawa le sirve para matizar o pulir cosas que había dicho que habían sido de una manera y ahora ya no puedes decirse. Entonces, no sé, yo es que creo que tiene que ver... Porque si no, Isara, es que fíjate, Isara, que al principio parece que es una especie de reproducción del pasado, pero luego resulta que tú puedes interactuar con él. Sí, pero precisamente yo creo que este cómic va mucho, o este manga tiene mucho que ver, no tanto de la historia en sí, sino de la construcción de esa historia, de la construcción de los mitos en general. Obviamente los recuerdos que tenemos de la infancia no son lo que ha pasado en nuestra infancia, son nuestros recuerdos, que como tal están filtrados, ¿no?, por un montón de experiencias posteriores, por un montón de sentimientos asociados a ellos y, pues como dicen los personajes, muchas veces ni se acuerdan de ellos o se piensan que había pasado otra cosa y otro les dice, no, fue de otra manera.
Y yo creo que esta máquina va un poco de remarcar eso otra vez, ¿no? De realmente estamos, aunque no tengamos esta máquina, estamos todo el rato influenciando esos recuerdos y esas historias que estamos contando. No son tal, nunca son tal cual. No, desde luego, lo que está claro es que el TVO habla de hacer las paces con quién eras tú de pequeño, o con tus recuerdos, o con el daño que has podido hacer a otros. Pero lo que yo digo es que a mí, en una obra tan monstruosa como esta, me parece normal que haya momentos en los que Urasawa se dé un golpe en la cabeza y a mí, ¿qué hago en la leche? ¿Pero cómo maté a fulanito? ¿O cómo hice que menganito? Pero los recursos que utiliza para volver a encarrilar la historia me irritan. Sí, es muy irritante. Vamos a comentar eso, Manuel, porque tú y yo creo que, voy a poner dos ejemplos. Hay una cuestión que es la Virgen, ¿vale? Bueno, hay muchísimos recursos que tienen que ver con una mezcla, ¿no?, entre budismo y cristianismo, que es justamente, por comentar, igual que la secta... Bueno, quiere construir una religión nueva. Exactamente, pero total, se habla muchísimo de va a suceder el asesinato del Papa y va a venir la Virgen, ¿vale? Y luego el payback para el lector, por poner dos ejemplos de una cosa que sucede en reiteradas ocasiones, es bastante pocho. Y claro, vale, por una parte pues está muy bien, ¿no?, ir en contra, pero por otra genera frustración porque es que hay una inversión tal de toda la narración, de que eso no solo va a suceder, sino que va a ser el cambio de paradigma, y el cambio de paradigma está ocurriendo en otros elementos muy aleatorios, igual ni siquiera hay cambio. ¿Me quieres decir que realmente el asesinato del Papa, que es lo que provoca que haya un cambio de era y acabe el cristianismo, me quieres decir que es pocho en la historia? En serio, pero si es la hostia eso. Pero yo entiendo lo que quiere decir. Está diciendo, es que me estás diciendo la Virgen, y de repente la Virgen es un personaje que claramente está... Le dedica 20 páginas a la Virgen en total. Pero porque Amigo está obsesionado con esa figura. Sí. Pero por ejemplo, la mujer de Manjome es un personaje que aparece por primera vez en Amigo Land, y claramente hay un momento en el que este tío dice, uy, qué bien me viene este personaje para otra cosa, entonces la voy a extender. Es un cargo intermedio en un parque de atracciones, ahora es la mujer del jefe, pero espérate, que igual está embarazada del anticristo. No te lo pierdas. Y luego de repente hay un momento que dice, pues no, esto no puedo hacer nada con ello. Y la deja ahí colgada. Pues no sé qué me parece mal esto, la verdad. No sé yo tampoco no entiendo nada. O sea, quiero decir, yo no entiendo. Aquí entra dos conceptos. Voy a hablar muy rápido, que si no, vamos a enfadar. El primer concepto es como la percepción que tenemos de lo que funciona de manera narrativa y lo que no. Yo eso experimentado con los años, pues es una cuestión que sí que es relativamente subjetiva. A mí, por ejemplo, me sucedió una ocasión que estando en Oviedo fuimos a un concierto de Rodrigo Cuevas, que a mí me gusta mucho, a mí también. Y pues hubo un apagón general en el puto Oviedo, en varios edificios, y el pavo, en un concierto en la Plaza de la Catedral, se quedó sin micro, se quedó sin nada eléctrico, se quedó a capela. Y el pavo cogió una pandereta y se puso a cantar a voz en grito unas canciones tradicionales, porque no podía cantar su repertorio, porque obviamente requiere pues teclados y sintetizadores y hostias. Y yo lo recuerdo perfectamente, estaba Isara y la amiga de Isara pasando vergüenza, como incomodidad, y yo fue cuando empecé a disfrutar del concierto. Porque de repente habían pasado imprevistos y el pavo estaba haciendo algo de puta madre. Había salido como podía, y dije, este pavo es muy bueno. Pues a mí, leyendo este tipo de situaciones, es cuando me gusta una obra. Claramente, después de no sé cuántas páginas serializadas, como te va cambiando la vida y no sé, claramente estas cosas, hay una frase, yo no recuerdo de quién, sobre Perdido, sobre Los, que es como después de todos los palos que se han tocado, es imposible que el final
Porque ya todo el mundo ha lucubrado todos los finales posibles. En el fondo lo decía Jim Thompson, que solo existen 5 giros argumentales, ¿sabes? O sea, o no sé cuántos, no lo sé. Pues el final, obviamente, no va a satisfacer a nadie, pero eso no es lo importante. Lo importante es que no te has caído, ¿sabes? O sea, has estado haciendo todas las pirulas posibles con todos los recursos. Te has inventado recursos nuevos, que es precisamente lo que me hace Perdidos. A mí Perdidos, podríamos compararlo, a mí Perdidos no me gustan nada porque solo tiene 3 recursos para seguir la trama. Uno es que siempre que un personaje va a revelar a otro, alguien le llama o hay una explosión o pasa algo y de repente no pueden seguir comunicándose. Esto no sucede aquí. No se va a quitar la careta amigo y luego nos vamos de picnic o hacemos un flashback. Esto no pasa aquí. Sí, pasa así. Esto no pasa aquí. Siempre se arregla de maneras mucho más inteligentes. Se tiene que arreglar, pero no puedes repetir siempre la misma bola, ¿sabes? No puedes repetir siempre la misma. No puedes, cada vez que alguien va a hablar, no puedes irte a publicidad, porque cuando lo haces la vez 47, ya no te funciona como la primera vez. O no puedes fundamentar tu trama, como por ejemplo hacía Perdidos, y esto no lo hace, en que los personajes no hablen entre ellos. Tú no puedes sostener una ficción únicamente en que hay 10 personajes importantes que no se cuentan las cosas. Eso no puede ser. No es narrativamente aceptable. Como, es que yo lo sabía desde hacía 14 años, pero te lo cuento ahora porque claramente se le ocurre al administrador. Esto, tú entiendes. Que no digo que no le pase a Urasawa, pero no lo narra así. Sin embargo, la mayor parte de ficciones que se dedican a hacer este tipo de situaciones de tensión sí lo narran así. O de repente uno ve algo detrás, en Perdidos que pasaba por el rato, uno ve algo detrás de una puerta y no se lo cuenta a otro hasta la siguiente temporada. Y es como, joder, si me lo hubieses contado ayer, ¿sabes? Pero, Iván, si es que yo creo que lo que tú nos dices lo vemos. Yo por lo menos lo veo. O sea, yo veo, por ejemplo, que sin ir más lejos, en lo más chungo de todo, que es cuando cada vez que se quita la máscara. Pues de repente hay una solución visual alucinante, como que debajo de la máscara hay, o sea, aunque el cuerpo sea de niño, hay un viejo. Y tú dices, hostia, esta situación tan grotesca, qué chulo. O sea, de repente estoy mucho más interesado en la trama de lo que estaba hace 5 minutos, ¿no? Claro, eso es interesante. Si yo no te digo que sea un tío que fracase porque se tire a la piscina sin comprobar que hay agua y tal, si muchas veces sale bien. Pero yo el problema que veo es que muchas otras veces las soluciones son vagas. Aunque te pongo como ejemplo, él me dio un golpe en la cabeza y llevo 20 años sin memoria, por ejemplo. Tan vagas como 2 personajes que conviven y no hablan entre sí. Así de vago es. Y muchas veces lo mismo que le funciona con un personaje no le funciona con el otro. Y es la misma solución la que ha probado. Hay veces en las que tiene para hay veces que ves pero hay veces que tú ves él tiene tiempo para planificar. Por ejemplo, el primer acto de 20th Century Boys es ¿serán capaces de evitar que Amigo destruya el status quo? Y el impacto para el lector es que no son capaces. Resulta que de repente el status quo se va a tomar por culo. Que tiene sentido cuando lo piensas o dices, claro, es que el status quo de cuando yo era un niño ya no existe porque ahora soy un adulto. Entonces ahora resulta que las cosas son más peligrosas y todo tiene más filo. Y no está mi mamá para ayudarme. Claro, sí, encaja con el tema. Pero luego hay otras veces en las que sencillamente no funciona o no encaja o ese enredar la trama hace que el mismo tropiece. Y entonces yo soy capaz de ver cuándo funciona porque está planificado. Soy capaz de ver cuándo funciona a pesar de estar improvisando, pero me da rabia que hay muchos momentos en los que no funciona y la cosa se alarga porque está intentando arrancar el coche como sea. Pero es que si es lo que se llama el fenómeno, ahora que nos escucha siempre. Saludo a Fernando, Noel, que no ha podido leer el TVO y ha comentado por el chat que Rodrigo Cuevas es mejor. Yo voy a saludar a Fernando, que es un amigo y fan nuestro que nos escucha siempre y que odia esta comparación, pero es el fenómeno bueno, es que no lo digo, tengo un cacho catacross. ¿Cómo? No sé si... No creo que no nos oye, Manolo. Ahora te digo, pero justo lo que has dicho, este es el fenómeno no sé qué. Te digo que este es el fenómeno Prometheus. El fenómeno de la película de Prometheus de Ridley Scott. Tú y yo, no digo tú como que tú estés en contra mío, sino como alguien que no le guste. Y yo hemos visto la misma película y tenemos los mismos motivos, pero a mí me han convencido y a otra persona no. Entonces, yo lo entiendo. Si yo entiendo que yo cuando le veo que la trama no está
como que se le está cayendo el malabar por un lado y va a golpear contra el suelo y no lo va a salvar. Joder, me interesa más, pero eso ya entiendo que es una cuestión muy personal de cómo te interesa la ficción. A mí me interesa ese tipo de ficción. Del mismo modo que cuando algo está como muy renombrado y a mí no me gusta, quizás sea lo que más me he leído. O sea, me he leído casi más libros de Stephen King que de autores que me gustan. Y no me gusta Stephen King. ¿Por qué? Coño, porque algo tendrá, ¿sabes? Entonces, por analizarlo, por verlo, pues en este caso a mí me vale, o sea, a mí me convence. Y Sara, ¿querías matizar? Yo quería matizar lo de Kenji, que no es realmente Kenji se dio un golpe en la cabeza y luego vuelve a aparecer. Kenji te cuenta una historia que realmente no se ve porque pasa pues en segundo plano, ¿no? Con sus movidas y él te cuenta como lo que ha hecho. Pero Kenji desapareció, te cuenta que volvió a recuperar la memoria en plan de me di cuenta de que me estaban llamando terrorista, estuve rechazando mi pasado durante un montón de tiempo hasta que me di cuenta de que no tenía escapatoria de quién yo era y estuve 3 días y 3 noches llorando en el bosque. O sea, quiero decir, está bastante construido también al final. No es un rollo de, pues me lo ventilo y ya está. O sea, sí que tiene al final bastante más construcción del mito realmente, no lo dejan algo simplón, yo creo, pero bueno. Es que he sido un poco duro ahí. Pero creo que el fondo de lo que estaba diciendo está ahí. O sea, sí, que en otras cosas puede ser. Sí, tengo un personaje que es muy importante y que ahora mismo me interesa que esté fuera de plano. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cosas. ¿Y por qué no está aquí? ¿Y por qué no está cuidando de su sobrina si es súper importante? ¿Y por qué de repente todas estas cosas que eran importantes hace 5 minutos y volverán a serlo dentro de un rato? Pero es que precisamente a mí lo que hace con Kenji me parece muy interesante para la obra, porque realmente te está transmitiendo como lector también toda esa desprotección, ¿no? que sienten los personajes al haber desaparecido Kenji. Tú tampoco lo entiendes como lector, porque todo eso que dices, si es tan importante, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no está ayudando a esta causa? ¿Por qué todo el resto de gente está siguiendo la lucha de Kenji y la figura de Kenji como un mito cuando él ni siquiera está? Pues es que es parte de toda la construcción. Pero incluso a un nivel más personal, o sea, él tiene una responsabilidad para la ventana. Sí. Que tú dices, vale, es lógico. Pero bueno, la madre tampoco estaba, lo primero. Bueno, pero precisamente es que eso es lo que Kiriko ya no estaba en un principio. Pero en el caso de Kiriko, me encaja lo que me estabas contando. Claro, es que es un personaje que... ¿Y por qué no quiere estar con su hija? Joder, porque es que mira lo que está haciendo. Y eso le supone un problemón. Pero es que, claro... Y sin embargo, en el caso de Kenji, oye, mira, me tengo que quitar del medio... pasa necesariamente por cojo a la niña. Pero ¿qué pasa? Que el autor necesita que la niña en ese momento esté en el centro de la historia. Así que no puede hacer que Kenji se la lleve. Así que, nada, pues uno se va sin niña... Y es que, claro, si en 20th Century Boys Kenji hubiera estado todo el rato, no tendría sentido. Lo que nos está contando. No tendría relevo generacional. No. La figura del padre ausente, y del peso del ídolo del padre, y que el padre se convierta en ídolo del 20th Century Boys, o sea, que el boomer se convierta en ídolo, que sea un padre ausente, que de algún modo él constantemente esté aludiendo a una serie de virtudes que representan su generación, pero luego nunca las esté de algún modo llevando a cabo. Que no puede estar presente porque si estuviera presente sería otro fracaso más. Y ya está. Y hablamos de Kenji mucho, pero mi personaje... Igual el personaje más importante es Kana, pero mi personaje favorito es Ocho. Como me imagino que el de todo el mundo, que a todo el mundo le gusta lo de Y Ocho, claro, es un personaje que dices, claro, es que este tío dejó a un lado pues lo que había vivido con sus amigos en el descampado y se convirtió en un especulador de los de la burbuja japonesa de los años 80. Sí, un criptobro. Claro, y dejó, pues igual que todos, han dejado heridas a sus hijos, solo que estas son irreversibles. Y el niño está muerto. Entonces, el concepto de responsabilidad de Ocho ha cambiado de rumbo, pero está intensificado. Es un personaje completamente diferente.
Yo quería comentar un par de cosas y también por cambiar un poco de tercio. La primera, por resumir y por explicarle a la gente, espero que todos estemos de acuerdo en que el TVO, o sea, el manga está muy bien dibujado en una herencia manga. A ver, no hace ninguna cosa revolucionaria, pero como manga creo que está excelentemente dibujado, es muy funcional y yo creo que hay una belleza en dos cosas. Una belleza frustrante en todos esos recursos de imágenes de, ¿cómo lo podemos llamar? Caras de Oliver y Benji, ¿vale? Hay un montón de escenas de no sé qué, que parece que cuando dobles la página va a haber el giro y esa imagen antes del cambio de página yo creo que lo hace de una forma bastante hermosa. Y también porque a veces hace imágenes simbólicas que están muy bonitas. Por ejemplo, el primer amigo o el segundo, bueno, un amigo, hay un museo de su casa y el museo de su casa es que tiene una colección de mangas de estos intocables. Y eso ya de por sí, la idea de que todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Del peso de la cultura popular y ver ese museo manga son imágenes muy bonitas. También los robots, o sea, hay una serie de imágenes dentro de este enorme manga que son bastante bonitas. A mí hay una escena en concreto que me alucina, que es precisamente cuando Ocho sale de la cárcel y llega y se encuentra la Expo del 75 otra vez montada en Tokio y es como, ¿dónde estoy? Eso es. Y eso es una pasada esa escena. Y la otra cosa que quería comentar, y por cerrar mi parte, aunque ya no es algo especial ni diferente de muchas cosas que ya hemos consumido, pero sí que me parece importante y hermoso cómo, de todo esto que hemos comentado, es posible que una secta que utiliza instrumentos de la cultura popular se acabe metiendo sus tentáculos y acabe dominando el mundo. Hay una escena donde, por ejemplo, los de Amigo, que han hecho unos atentados pero le han cargado el muerto a la panda de Kenji, entran por la puerta de la ONU en plan, hemos salvado el mundo. Y todo el mundo ama a Amigo. Y Amigo es un pavo que tú lo ves en el manga y es una chifladura, porque es un señor que finge tener poderes y demás y que va con la cara envuelta, con el símbolo de Amigo, que es súper icónico, pero uno dice, esto es súper icónico dentro de un manga, o sea, esto es absolutamente delirante, esto no se puede llevar al mundo real. Este manga se terminó de escribir en el 2009 y al menos desde mi posición, esta es mi perspectiva, yo con los años he descubierto que, o sea, vale, igual, o sea, que esto podría ser posible en el mundo real. A ver cómo me explico. ¿Podría una secta engañar al mundo? Pues yo ya tengo mis dudas. O sea, ¿hasta qué punto la cultura popular es importante? Reagan, cuando llegó al poder, en el 80 y pico, ¿no? Yo no sé si entonces tuvieron esta conversación, pero yo creo que en el mundo post-Trump, donde las personas pueden mentir sin más en la televisión, donde el engagement es tan importante y donde vender relatos y llevar a la gente a conectar, por ejemplo, o sea, es que no sé, imaginémonos que sale Marine Le Pen pues leyendo Tintín o una cosa así, no sé, por poner un ejemplo loco, pues, o sea, tú lees 20th Century Boys y dices, esto es una cosa delirante, ¿cómo puede llegar una secta a tal? Pero igual sí que lo entendió, igual este autor sí que lo entendió. Ya está. Yo no creo que sea tan delirante, en el sentido de que, o sea, entronca con una tradición, igual en el manga no lo he visto tanto, pero o sea, es verdad que Urasawa tiene muchos referentes occidentales, es un poco como el Kurosawa del manga en ese sentido, que no solo se basa en la cultura japonesa, sino que tiene también muchos referentes de fuera. Y en el TVO francés, la historia habitual de todos nos reíamos porque parecía una estupidez hasta que de repente se volvió peligroso y estamos en un estado totalitario, es bastante habitual desde... Lo comentaba el otro día con Manolo, de hecho, por teléfono, desde el álbum infantil, o sea, Emperador Smith, de Luke Luke o Rey Pitufo Pello, hasta álbumes más pues eso, no para público infantil. Estoy pensando ahora en Shelter, no me acuerdo cómo se llama la autora, de los 80, o bueno, en la propia que tuvo adaptación está El tren de Snowpiercer, que una vez francesa ochentera. En Valerian también pasa, que sigue siendo juvenil. Es muy habitual dentro de cierto TVO francés este rollo de un grupo de gente, o sea, sale uno que es
que se queja de todo, todos se ríen porque se queja haciendo el ridículo, empieza a llamar la atención de otros, todos acaban haciendo lo mismo. En España tenemos el ejemplo de los cabecifú, de Super López, ¿no? Y al final siempre son esas alegorías del auge de los totalitarismos. Entonces no, el mensaje principal no es hasta qué punto es ridículo, sino que al final... O sea, que al final siempre nos parece una estupidez hasta que deja de ser. O sea, siempre es como que locura, que meme más gracioso y de repente deja de ser. Porque ya Es que además, suficiente gente lo está haciendo. Es que además, en el caso de una secta o algo así, o una organización, no sé, muy jerarquizada, muy vertical, pues es especialmente goloso para una ficción, porque claro, ya tienes a los masillas integrados y en el fondo es un poco extender un sistema jerárquico muy rígido a ampliarlo, ¿no? O sea, en lugar de funcionar a una escala pequeña o media, pues de repente a nivel global. Y sobre todo, ahí el comentario es lo rápido que nos amoldaríamos, ¿no? O sea, quiero decir, pues al final, ¿a qué le llamamos libertad? Yo es que vivo en Madrid, ¿sabes? Entonces, el concepto de libertad que se utiliza de una manera muy particular. Claro, no sé. Ahí, enlazando con eso, hay una parte ya hacia el final del TVO cuando se reencuentran con los gemelos, estos bullies, que les dicen, nos traicionasteis varias veces, ¿no? Cuando os pedimos ayuda y os pusisteis de parte de amigo y decían, como, a ver, nosotros tenemos una empresa y si el líder es propenso a la guerra, pues las fábricas se van a forrar, ¿no? Pues claro, nos pusimos de su parte para hacer dinero, ya está. Al final... Muchas veces es tan fácil como eso y ya está, que la gente pues coge el lado del que va a tener más ventaja en un momento dado y pasan cosas muy locas en la realidad. Comenta Noel que Billy Bat usa también este autor a un personaje occidental que no puede ser más Mickey Mouse, como decías tú, Iván. Sí, Billy Bat también me gustó bastante, tendría que releerlo, que lo fui leyendo mes. Ahí directamente, eso, habla directamente de la historia norteamericana, o sea, las referencias occidentales del señor son muchos, ¿sale? De hecho, tiene una parte larguísima del manga que sale Oswald, el asesino, bueno, el conejo, sí, el asesino de Kennedy. Y sale como es que sale Walt Disney en persona, sale, bueno, muchos, va como repasando la trama de Billy Bat. Básicamente es que a principios de siglo hay un señor que es dibujante de manga que dibuja... No, perdón, no es americano, está en Estados Unidos. Dibuja un personaje que se llama Billy Bat y descubre que hay un manga que es igual. Y entonces se va como a Japón a ver porque los dos han tenido la misma idea. Esto va a generar, pues, al estilo 20th Century Boys, 5.000 giros que se va a ir repasando la historia del siglo XX de Estados Unidos, desde el asesinato de Kennedy hasta los misiles de Cuba, el aterrizaje en la Luna, la Guerra Fría, no sé qué, a través de esta figura que es como pseudo-mitológica, que es una especie de murciélago que representa, obviamente, como la cultura o el arte que se le va apareciendo a diferentes genios a lo largo de la historia, que es como una especie de lugar común del pensamiento popular. Entonces hay quien lo crea sinceramente, o sea, quien habla con Billy Bat, y hay quien lo inventa, o quien tiene preso en su sótano, como Walt Disney, que tiene preso en su sótano a un pavo que habla con Billy Bat y que le dibuja las historias y él las publica con sus nombres. Este tipo de lecturas todo el rato, ¿no? Y está hablando constantemente de la importancia de la cultura en la formación del siglo. Que yo quería comentar un detalle, la secta esta de Aun Shinrikyo, ¿vale? Cuando más o menos les cerraron bastantes sedes, donde tenían una de las sedes principales, cerraron la sede y construyeron encima un parque de atracciones inspirado en los viajes de Sullivan, que me parece que fue bastante un fracaso. Eso, perdón. Y la otra cosa es que también, que me confirme Noel, pero me parece que la secta esta intentó poner un atentado en el parque de atracciones de Disney. No me acuerdo qué parque, pero bueno. O sea, que hay bastantes trasvases, perdón. Cuando has dicho lo de los viajes de Sullivan, digo, un parque de atracciones de viajate en tren.
Pero los viajes de Sullivan no es la peli de Sturges. Me he liado porque Sí, porque Sí. además he sacado entradas Ya me lo para estaba imaginando, pero sí. Sí, por como eso te una digo, peli sobre el Big solo- Deal americano con la Gran Depresión y tal. Un parque como Muy muy, buena esa muy peli. complejo, ¿no? Para pensar ahí fuerte. eso, Sí, querían ninguno de los poner... dos tendría éxito, probablemente. Ya. Bueno, hay una cosa antes que estabas diciendo, Isara, que me ha gustado cuando estabas hablando de los dos hermanos estos. A mí hubo una cosa que me gustó cuando lo estaba leyendo. Yo no sé si es que yo la leí hace poco, pero sí que es verdad que me dio un buen atracón. Y una cosa que me sorprendió era claro, estos chicos, pues el primer encuentro que tienes con ellos son dos niños obesos, gigantescos que atemorizan a los chavales, pero luego cuando te los encuentras en el presente, pues han adelgazado mogollón y se miran como diciendo, sí, bueno, éramos gordos, pero joder, no sé, ¿qué más da? Éramos buena gente. Y los personajes se les quedan como diciendo, mira, no te voy a decir más, Sí. pero buena gente no eras. Pero más Lo siguen diciendo todo el rato. al final de la trama vuelven a estar gordos. Y es el momento en el que todos los personajes están echando cuentas con su pasado. Me parece muy bonito, ¿no? O sea, cuando hay un momento en el que un personaje entiende que hace falta ser proactivo. Hay otro personaje que entiende que tú no puedes descartar quién eres solo porque en este momento tengas responsabilidades. Tienes que hacer que lo que quieres y lo que hay convivan de alguna manera. Hay otro personaje, y en ese momento estos personajes aprenden a ser buena gente y a ser gordos. Sí, su destino manifiesto es tener diabetes. diabetes de tipo 2. Les toca. Sí, Pero- es como mostrar Pero en una manera. realidad ellos siguen diciendo que no habían sido tan malos de pequeños, que eran amigos. Sí, son personajes que representan mucho, además es eso, teniendo en cuenta la teoría como de los boomers, como que representan mucho ese rollo de ellos nunca han tenido culpa de nada. Ellos como que es Es un que en tema realidad- nacional que se le echa mucho en cara a esta generación, que es como que ellos se consumen recursos, se hicieron, se comen todas las subvenciones, pero luego ellos nunca tienen culpa de nada. En Nunca han realidad- hecho más Si que- tienen un papel en la. Perdón. Es que Son no te digo. Suiza, ¿no? En este cómic, en el manga son Suiza ellos. No lo recuerdo. Sí. Bueno, pero sí tienen un papel en la solución final de la historia. O sea, quiero decir, sí. Y al sí final, colaboran. En realidad hay una cosa también bastante curiosa que casi menos 8, ¿no? Que es un poco el que tiene el trauma este vital. El resto de personajes un poco como que sigue, como que tiene también este rollo de el peso de su infancia, ¿no? Como que es un poco el personaje que describen cuando son niños es bastante parecido a lo que hacen luego toda su vida de adultos también. Como, pues eso, estos gemelos eran como los que pegaban a todo el mundo y abusaban de la peña porque eran más grandes y tal. Y luego de mayores también, pues se aprovechan de la situación, en plan, no tenemos culpa de nada, somos todos amigos, pero si nos podemos hacer ricos y pues te damos la patada y no pasa nada. Y como un poco todos los demás, no me acuerdo cómo se llama, la chica también, ¿no? Que es como que se pega con los chicos para defenderlos, luego tiene un dojo también, como que mantiene mucho cada uno su rol, digamos, dentro del grupo. Sí, pero ya todos más feos, los pobres. Sí. Bueno, oye, yo tengo que recoger. Sí, nos tenemos que ir, chicos. Yo creo que es un manga del que podríamos haber estado hablando 3 horas. También igual es un programa que no sería tan fácil para los que no lo hayan leído. Pero vamos, que esperamos que lo hayáis disfrutado, ¿no? Y ya nos comentáis lo que os ha parecido. Si queréis que hagamos más súper especiales o no. Y ya está, pues disfrutar lo que hemos hecho, ¿no? ¿Algo más queréis comentar? Sí, tenemos que recomendar, Esther. ¿Qué nos recomiendas? Espera, es que yo voy a- es que no lo digo. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo quiero hablar de hace rato, Manolo. Quiero hablar contigo. ¿Qué estás conmigo? Dime. Quiero hablar contigo, Manolo. No me deja internet, no me dejan las redes. No, yo quiero disculparme en directo porque tengo aquí un mensaje de WhatsApp de Manolo que dice, me cortas mucho. Y entonces quiero disculpar por mi vehemencia, porque no sé exactamente qué le dije a las 8:30, pero seguramente tenía muchas ganas de contar algo y estaba yo ahí
con mi vocecita fina jodiendo. Entonces, Si eso no se la cuenta. cuestión- Vamos, aquí nos desnudamos. Transparente. todo el rato. Esto es como si fuese Telecinco. ¿Sabes? Bueno, te voy a hacer una recomendación antes de irnos. Dale. 2 recomendaciones. La primera, esos mensajes no los leas más, hombre, que son secretos. Pero después, me ha ofendido que a Isara no le gustan las panderetas, porque yo estoy aprendiendo a tocar una. ¿Cómo que no me gustan las panderetas? Claro que me Parecido. gustan. Si toco la Estoy batería, aprendiendo- ¿cómo no me va a gustar la percusión, hombre? Claro, pues yo estoy aprendiendo a tocar la pandereta. Pero en plan, ¿la gallega o qué? Sí, es que yo Recomendación del Pim Pim Pam Pum, panderetas. Yo vengo al Pim Pam Pum a Sí. decir, sí, pues resulta que, claro, yo soy filólogo, pero yo estoy especializado en literatura tradicional, popular. Entonces yo soy de los que se iban a los pueblos ahí a escuchar romances y a merendar con las señoras. Qué guay. Y sí, es súper guay. Entonces, pero siempre todo desde el punto de vista de la literatura, lo que es la música. Pero mi mujer, que es músico, me está enseñando a tocar la pandereta. Entonces estoy aprendiendo a hacer coplas de panadera y cosas así. Y cuando he oído, oye, y de repente este señor saca una pandereta, de hecho, y tienes toda mi atención. Y Sara se aburrió y dice, ¿pero cómo es posible? No, qué yo horrible lo que se pasé aburrió, mal no por tienes él, porque claro, se le cayó todo el show de repente, se quedó sin electricidad y yo estaba como angustiada, pero al final la verdad que lo sacó adelante, vamos, como un rey. Entonces, yo os voy a recomendar, hay en Filmin un documental muy chulo que se llama Folk sobre precisamente cómo se hacen las encuestas de los que estudian la literatura tradicional. Es un documental precioso. Y hay un grupo que me gusta mucho, se llama Ursaria, que está intentando recuperar la tradición de la pandereta castellana. Y es una cosa súper importante. Entonces, aprovecho que estamos hablando de un tema muy bueno y esto va a tener mucho seguimiento y la gente se va a poner a lo loco a escuchar este programa para recomendar las seguidas de barajas de Ursaria, que es pandereta de la buena. Pandereta de la buena, tenemos Muy bien, muy bien. titular. Calidad. Pues yo creo que está todo Pandereta fenomenal. calidad. Lo tenemos. ¿Y Sara, tú tienes alguna cosa para recomendar? Sí, yo me he leído otro manga hace poco, muy cortito, que se llama My Broken Mariko. Bueno, lo tengo por aquí, pero no llego. Es muy triste, aviso, pero está muy bien. Y el dibujo es muy, muy guay, la verdad. Llama un poco la atención porque hay como mucho contraste entre la historia y cómo está dibujado, pero lo recomiendo, sí. My Broken Mariko. Pues yo entonces para acabar voy a cerrar el ciclo y voy a recomendar Los Miserables de Víctor Hugo. He empezado ahí tirándome, ¿Que no te ha gustado? ¿sabes? Tirándome todo el triplazo, pero en el fondo tengo que reconocer que las partes buenas de Los Miserables son muy buenas y de hecho a mí sí que me parece que hermanan mucho en determinados momentos cuando empiezan tribus, especialmente con Ocho. Ya creo que decía Manolo de cuando se escapan de la cárcel, que se lleva al chaval nadando y tal, me recuerda mucho a cuando Juan Valjean, porque yo la edición que les castellanizaba los nombres, cuando Juan Valjean Juan coge a la Valjean, niña en tendría que brazos ser. y se sube a un muro porque está pasando la guardia por debajo y se agarra, y es una escena que es digna de Marv de Sin City, que está como tensando todos los músculos porque tiene que aguantar mientras pasa toda la masa por debajo, y es una escena excepcional. El problema con Los Miserables, el problema con Víctor Hugo en general, no recuerdo quién lo decía, si Guy de Maupassant o quién era, o alguno de los rusos estos, que el problema que tenía Víctor Hugo es que alguna vez tenía que parar de escribir. Sí que es cierto que el problema de Los Miserables es que aprovecha el éxito que tiene su folletín, que es muy bueno para empezar a dar sermones, que bueno, era lo suyo, dar sermones, pero hay momentos que da por culo, que es como a ver cuando volvemos a la acción y dejas de explicarnos lo que parece A ver, nada de... Y la documentación. Es que porque le esas 100 primeras pagan por páginas... eso también, ¿no? O sea, si te pagan por Claro, eso, claro, al es que final eso- el problema es es que- el capitalismo, como siempre. Sí, los miserables como folletins es el primer blog, o sea, es el primer Claro. pero es que existe. Está contándote capítulo de Los Miserables, capítulo de algo que me apetece a mí contarte. Perdón, no, lo que ibas a decir algo.
No, iba a decir que el problema es que, claro, las 100 primeras páginas de Los Miserables es la descripción de las alcantarillas de París. Y aquí, hostia, tienes que venir muy convencido, ¿eh? Porque vamos a arrancar la madre que le parió. 20 Interesante Century mucho el Boys, tema, ¿no? 20 Century Boys 9,5. Los Miserables 7,25. Más o menos. Yo sí, ¿eh? Yo lo he firmado. Sí, igual sí, ¿eh? Es que, digo, Yo dije que no muy es que, rápido. a ver, hay que chocar con los míticos, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Dostoyevsky o Creo de Calamares, no? Pero que en el fondo, joder, sentarte a leer los míticos hay veces que te puedes llevar, pues eso, que te puedes llevar tu carguita y con Los Miserables pasa. Los Miserables creo que existirá, seguramente. Si existe una versión resumida en la que quitamos las partes de las divagaciones de Víctor Hugo como Víctor Hugo, o sea, soy Víctor Hugo, o sea, es que hay veces que lo hace. Hay un capítulo de Los Miserables que dice, es que lo tengo reciente, que es como, bueno, sí, estaba en tal sitio y le iban a pegar, pero como ha pasado esto en Francia, al día de escribir el capítulo, os voy a hacer el tertuliano y os voy a contar esto, que luego ya seguimos con la historia. Y es como, no es serio, o sea, esto no está bien, Víctor Hugo. Pero igual a la peña le gustaba eso, ¿no? En la época. Sí, es que cuando se puesta de moda el romanticismo, se pone de moda el realismo. Y esto, cuando lo estudias con un libro de texto, pues parece una cosa como de repente se pasó de moda una cosa y dejó de gustar este tipo de temas o este tipo de enfoques. Y en realidad, lo que dicen los realistas no es muy distinto a lo que muchas veces dicen los románticos, pero lo que están diciendo es, joder, ¿puedes decir todo esto sin ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro? O sea, ¿puedes contarme todo esto sin necesidad de salir tú a coger a decírmelo en primera persona? Porque, coño, si sencillamente lo que haces es construir una historia donde de una manera orgánica sean los personajes los que llegan a estas reflexiones, igual es mejor. Entonces, claro, tú te lees Fortunata y Jacinta, que también es un folletín, Ese yo sí le que también recomiendo. tiene... Ese está muy bien. Es alucinante. Que también tiene 100 páginas al principio, que son la historia del comercio madrileño, que no tiene nada que ver con lo que va a pasar luego. Bueno, sí tiene, pero no tiene. Pero Galdós es mejor, es que es eso, es que es mejor que Claro, Víctor Hugo y para Galdós- esas movidas. Y Galdós sale en Fortunata y Jacinta. Hay un momento en el que dice, jo, es que a mí Fortunata me cae tan bien que me gustaría enrollarme con ella. Entonces se inventa un personaje que es un viejo que se enrolla con Fortunata y que da la casualidad de que Galdós. Y dice Se hizo cosas. su propio fanfic, ¿no? Claro, pero hay un momento en que el propio personaje dice, ¿y yo qué pinto aquí? Si yo realmente en esta historia, pobre mujer, si yo no le estoy ayudando en nada. Y se va. Y claro, es que eso es el realismo. En realidad no te creas tú que las historias son muy diferentes. Lo que Pues pasa eso, es 20 Century Boys, lo Sí. mismo. Un personaje que viene, la jode y se va. Ya está. Vale, pues yo voy a... Pues sí, a mí Galdós me gusta más todo. Pues Claro. creo que esa comparación se puede hacer sin que nadie se lleve las manos a la cabeza, mejor que con Urasawa, que me gusta también más que Víctor Hugo. No quiero comparar a Urasawa con Galdós, no sería no estamos en esto. No es justo, ¿no? Nada, pues yo por cerrar, chicos, voy a hacer una recomendación que es básicamente, me he leído La broma infinita y si no lo digo reviento, por una sencilla razón, que son 200 páginas. Entonces, yo quiero que todo el Estás mundo, con las buenas páginas, Sí, sí. Ahí consumiendo páginas. contándola ahí y subiendo al Goodreads. Nada, y me la he leído y nada. Vamos. Si yo paso por ¿Cuántas aquí, páginas te has leído este año? si quieres te lo digo, yo me lo sé. Estoy enferma de la Es cabeza. que tienen que ser muchas, ¿eh? Pues han sido... Bueno, perdón, a ver, ¿y qué pasa? Han sido 5.800. Con manga muchas más. Pues nada, pasan mogollón de cosas porque es muy largo, pero aún así también está bien. Y si todo el mundo tiene que pasar por esas 1.200 páginas que he pasado yo, también los demás. Así que nada, os recomiendo la Igual broma eres la infinita. única persona en España que se lo ha acabado, ¿eh? No, pues mira, lo hice porque justo en Twitter había un grupo de chicas que habían aprovechado el verano para leérselo. Así que, fíjate. Está de moda ahora o algo. Esa y a Joyce, el Ulises de Joyce, Sí, sí. tampoco se lo ha acabado nadie. Yo no me lo he acabado. No se lo ha acabado nadie. No, Ulises de Joyce, literal, o sea, creo que se lo ha acabado nadie. O sea, si alguien te dice que se ha acabado Ulises de Joyce, es como una red flag, ¿no? Es como, Ni Joyce, ni siquiera se lo acabó. ni Joyce se lo acabó, sí. Bueno, pues si estuvo 10 años ahí con él, cascado con la chica hasta la pata palo.
Y los fuegos artificiales. El Stream of Consciousness, como se pronuncia. Pues chicos, yo me tengo que ir. O sea, hay que despedirse. Hasta luego, Evox y otras cosas. A veces no se escucha la Bueno, eso sí, a todo el mundo, a Twitch, ya sabéis que esto está en Twitch, lo pasamos a YouTube, lo pasamos a iVoox para quien quiera. Un abrazo a la gente que está en iVoox, que nunca nos referimos a ella, y a la gente que está en YouTube, bueno, eso menos. La semana que viene volveremos con la programación regular, que es el 12 de enero. Las Miércoles piñas de la ira, ¿no? a las 7, las piñas de la ira de Catón. Cosa fina. Mejor te veo Como se ha puesto 2021. en el eso, entra en los mejores, los que más nos ha gustado de este año, y probablemente el primer TVO canadiense no biográfico de la historia, porque no saben hacer muchas cosas los canadienses de contar su puta vida. Un beso, FinFanFoomers. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hala! Hasta luego.